creepypastas para poner de fondo mientras comes tu rico panetón. Un pasajero bajó de mi autobús en medio de la nada. Volví para averiguar por qué, y desearía no haberlo hecho. Siento que me estoy volviendo loco o que me he topado con algo que nunca debí ver. Una parte de mí quiere que alguien me diga que hay una explicación racional para todo esto. Otra parte, mucho más grande, sabe que no la hay. Solo necesito sacar esto, ponerlo en un lugar donde exista fuera de mi propia cabeza. Comenzó hace unos 3 meses. Estaba tomando un autobús de larga distancia, uno de esos viajes maratónicos que duran más de un día. Lo hago un par de veces al año para visitar a mi familia. Es más barato que volar, y siempre he encontrado una extraña especie de consuelo en la ambigüedad de ello. El movimiento constante y de bajo nivel, el mundo difuminándose por la ventana, la sensación de estar en ninguna parte y en todas partes a la vez. Eres solo un pasajero, un fantasma temporal en un tubo de metal, y por un tiempo, ninguno de tus problemas de la vida real puede tocarte. Este viaje en particular era el tramo nocturno. El autobús estaba oscuro, salvo por el débil resplandor verde del salpicadero y el barrido ocasional de los faros de un coche que pasaba por el otro lado de la interestatal. La mayoría de los pasajeros estaban dormidos, desplomados en sus asientos de esa manera sin huesos que la gente adopta en los viajes largos. El aire estaba espeso con el olor a aire acondicionado viciado y el aroma dulce y tenue de la cena de comida rápida de alguien de horas antes. El único sonido era el zumbido profundo y monótono del motor, un sonido que generalmente me arrulla. Pero esta vez no pude dormir. Estaba sentado en un asiento de ventanilla, a mitad del autobús, mirando la interminable cinta de asfalto desaparecer bajo nosotros. Estábamos en uno de esos tramos vastos y vacíos del país. El tipo de lugar donde el cielo es tan grande y negro que parece que podría tragarse el mundo. No había luces de la ciudad en el horizonte, ni señales de civilización en absoluto. Solo la carretera, el matorral que se extendía a ambos lados y las estrellas. Serían probablemente las 2 o las 3 de la mañana. Ahí fue cuando sucedió. En la parte delantera, se encendió una sola luz de techo. Vi a un joven, probablemente de mi edad, veinteañero, levantarse y caminar hacia la parte delantera del autobús. Llevaba una sudadera con capucha y unos voluminosos auriculares de estilo antiguo. Lo había notado cuando subimos. Se mantenía apartado, no hablaba con nadie. Solo miraba por la ventana, igual que yo. Habló con el conductor. No pude oír las palabras, solo el murmullo bajo de su voz. El conductor, un hombre corpulento con un bigote canoso, asintió lentamente. No parecía sorprendido ni molesto. Simplemente, asintió. Luego redujo la velocidad del autobús. El silbido de los frenos de aire fue sorprendentemente fuerte en la cabina silenciosa. Algunas personas se removieron, pero nadie se despertó. El autobús se detuvo por completo en el arcén de la interestatal vacía. El conductor tiró de una palanca, y las puertas se abrieron con un suspiro neumático, dejando entrar una ráfaga de aire nocturno fresco y seco que olía a polvo y a lluvia distante. El chico de los auriculares bajó del autobús. No llevaba equipaje, ni siquiera una mochila. Simplemente pisó el arcén de grava y se quedó allí por un momento, de espaldas a nosotros. Las puertas del autobús se cerraron con un silbido, y con un tirón, comenzamos a movernos de nuevo. Lo observé por la ventana mientras nos alejábamos. No miró hacia atrás. Simplemente comenzó a caminar, no a lo largo del arcén, sino directamente lejos de la carretera, hacia la extensión completamente negra y sin rasgos distintivos. Caminó en línea recta y decidida, como si supiera exactamente a dónde iba. En cuestión de segundos, el autobús tomó velocidad, y él era solo una silueta. Luego fue una mancha. Luego desapareció, completamente absorbido por la oscuridad. Todo no pudo haber tomado más de un minuto, pero me dejó con una sensación profunda e inquietante. Era tan incorrecto. No puedes simplemente detener un autobús en el medio de la nada, literalmente. No había luces, ni edificios, ni cruces de carreteras. Nada. ¿Por qué alguien se bajaría allí? ¿A dónde podría ir? ¿Y por qué el conductor simplemente lo dejó? Miré alrededor del autobús. Nadie más parecía haberlo notado o haberse preocupado. El hombre al otro lado del pasillo roncaba suavemente. La mujer delante de mí estaba enterrada bajo una manta. Sentí una necesidad extrañamente urgente de que alguien más lo hubiera visto, de validar mi propia sensación de incredulidad. Entonces vi algo más. Mientras miraba por la ventana hacia la oscuridad donde el chico había desaparecido, vi un parpadeo. Era increíblemente tenue, fácil de pasar por alto.
Un diminuto pulso de luz, en la negrura hacia donde había estado caminando. No era un faro de coche ni una luz de una casa. Era un pulso rítmico, estroboscópico. No tenía un color que pudiera nombrar. Era solo luz, un parpadeo blanco-gris estéril que parecía chupar el color del aire a su alrededor. Parpadeaba intermitentemente, en un ritmo constante e hipnótico. Era una especie de movimiento, un compás visual en el paisaje silencioso y vacío. Lo observé hasta que el autobús giró en una curva larga y suave de la carretera y la oscuridad se volvió absoluta de nuevo. No dormí durante el resto del viaje. Mi mente era un desastre enredado de preguntas. Cuando finalmente llegamos a la terminal a la luz gris del amanecer, esperé a que todos se bajaran, y luego me acerqué al conductor. Disculpe, dije, tratando de sonar casual. Atrás, hace unas horas, paramos para dejar a un tipo. Solo tenía curiosidad, ¿qué había por ahí? ¿Hay un pueblo o algo que no pude ver? El conductor estaba terminando su papeleo. No me miró. ¿Es una parada designada?, gruñó. ¿Una parada designada? Insistí. No había nada allí. No vi un letrero ni nada. Finalmente levantó la vista, y sus ojos estaban cansados y vacíos. Algunas personas viven muy lejos. Paramos por ellos. Está en la ruta. Su tono fue definitivo. Era un muro de ladrillos. Pero sabía que estaba mintiendo. No había forma de que fuera una parada designada. No había nada allí para designar. La forma en que lo dijo, la respuesta rutinaria y practicada, era evidente que le habían preguntado antes. Le di las gracias y bajé del autobús, la sensación de inquietud ahora un nudo duro en mi estómago. Durante las siguientes semanas, traté de olvidarlo. Seguí con mi visita, pasé tiempo con mi familia y traté de convencerme de que era solo una de esas historias de carretera extrañas e inexplicables. Tal vez el chico iba a encontrarse con alguien. Tal vez era un excéntrico al que le gustaba acampar en el desierto. Tal vez la luz era de un avión, o una torre de radio que no pude ver bien, pero no pude quitármelo de encima. La imagen de él caminando hacia esa oscuridad aplastante, y el pulso silencioso e incoloro de esa luz. Estaba grabado a fuego en mi memoria. Cuando llegué a casa, la obsesión echó raíces. Empecé a buscar en línea. Mis primeras búsquedas fueron vagas e inútiles. Autobús parando en medio de la nada, hombre camina hacia el desierto por la noche, luces extrañas en interestatal. Obtuve miles de resultados, todos ellos no relacionados. Avistamientos de ovnis, historias de fantasmas, teorías de conspiración. Nada que coincidiera con la extrañeza específica y mundana de lo que había presenciado. Me di cuenta de que necesitaba ser más específico. Conocía la ruta del autobús y tenía una idea aproximada de la hora, así que pude estimar la ubicación. Un tramo largo y desolado de la carretera entre dos fronteras estatales. Empecé a buscar casos de personas desaparecidas. Escribí el nombre del estado, el condado y la palabra desaparecido. Establecí el rango de fechas para los últimos 5 años. Y ahí fue cuando lo encontré. No al chico de mi autobús, sino a otro. Un estudiante universitario que había desaparecido 2 años antes. Fue visto por última vez subiendo a la misma ruta de autobús en la que yo había estado. Su familia dijo que se había vuelto distante y retraído en las semanas previas a su desaparición. Le dijo a un amigo que seguía oyendo una música débil que nadie más podía oír, y que se sentía atraído hacia el oeste. Su coche abandonado fue encontrado en la estación de autobuses de la ciudad donde yo había comenzado mi viaje. Nunca más fue visto. Mi sangre se heló. Seguí buscando. Refiné mis términos de búsqueda. Desaparecido, ruta de autobús, número de interestatal, escuchando cosas. Encontré otro. Una mujer de unos 30 años, hace 3 años. Le había dejado una nota a su marido diciendo que tenía que irse, que la estaban llamando a casa, a un lugar en el que nunca había estado. Fue vista por última vez en un manifiesto de billetes de autobús para la misma ruta nocturna. Otro. Un adolescente fugitivo de hace 4 años. Su amigo le dijo a la policía que el chico se había obsesionado con un patrón de estática que afirmaba oír en la radio entre estaciones, y que decía que era un mapa. Encontré 12 de ellos. 12 casos de personas desaparecidas que abarcaban la última década, todos conectados a ese mismo tramo de carretera. Los detalles variaban, pero los elementos centrales siempre estaban ahí. Una necesidad repentina y poco característica de viajar por esa ruta específica. Una creciente obsesión con un sonido, o un zumbido, o una canción que nadie más podía percibir. Una sensación de ser atraído o llamado.
Todos eran de diferentes edades, diferentes orígenes, pero todos fueron vistos por última vez dirigiéndose a esa misma oscuridad vasta y vacía. Me sentí enfermo. No estaba loco. Lo que vi fue real. Era un patrón. El chico no fue el primero. El miedo debería haber sido suficiente para hacerme parar. Para borrar mi historial de búsqueda, quemar mi billete de autobús y no volver a pensar en ello. Cualquier persona cuerda se habría alejado, pero no pude. Las preguntas eran demasiado fuertes. ¿Qué era esa luz? ¿Qué era el sonido que todos estaban oyendo? ¿Qué les estaba pasando a estas personas? El misterio era un anzuelo que se había hundido profundamente en mí. Sentí que había retirado una cortina solo 1 centímetro y había visto algo que no debería haber visto, y ahora me sentía obligado a ver lo que había en el resto del escenario. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que volver, pero esta vez, estaría preparado. Pasé el mes siguiente reuniendo equipo. Vacié una buena parte de mis ahorros. Compré una cámara DSLR de alta gama conocida por sus capacidades de video con poca luz y un micrófono de cañón de calidad profesional diseñado para capturar sonido a distancia. También compré un plato parabólico para micrófono para enfocar fuentes de audio específicas y débiles. Conseguí un nuevo ordenador portátil con un potente software de edición y un juego de auriculares con cancelación de ruido, los mejores que pude pagar. Me sentía como un cazador de tormentas, pero estaba persiguiendo un vacío. Hace 2 semanas, reservé mi billete. La misma ruta, el mismo horario nocturno. Mientras empacaba mi bolsa con el equipo, mis manos temblaban. Una parte de mi cerebro me gritaba, llamándome idiota, diciéndome que me detuviera. Pero la compulsión por saber era más fuerte que el miedo. Las primeras horas del viaje en autobús fueron agonizantes. Cada bache en la carretera me hacía saltar. Me senté en el mismo asiento que antes, junto a la ventana, con mi bolsa de equipo agarrada en mi regazo como una reliquia sagrada. El autobús estaba medio lleno, una mezcla familiar de viajeros somnolientos y solitarios tranquilos. Escaneé sus rostros, buscando la misma expresión aturdida y desconectada que había visto en el chico. Pero todos parecían simplemente cansados. Cuando cayó la noche y entramos en ese mismo tramo desolado de la carretera, mi corazón dio un vuelco. Vigilé los marcadores de milla, tratando de señalar el lugar exacto. El paisaje exterior era un lienzo negro como la tinta y sin rasgos distintivos. Mis manos se pusieron sudorosas. Tal vez no sucedería esta vez. Tal vez fue una casualidad, algo de 1 en 1.000.000 que justo vi. Casi empecé a relajarme, diciéndome a mí mismo que había desperdiciado mi dinero y mi tiempo en una fantasía paranoica. Y entonces lo vi. El resplandor de la única luz de techo en la parte delantera del autobús. Contuve la respiración. Esta vez era una mujer. Parecía tener unos 40 y tantos años, vestida con ropa sencilla y práctica. Tenía el pelo corto y canoso y una mirada en blanco y plácida en su rostro. Caminó hacia el conductor, con pasos lentos y uniformes. Murmuró algo. El conductor asintió con ese mismo asentimiento, lento e indiferente. El autobús comenzó a reducir la velocidad. El silbido de los frenos de aire cortó el zumbido del motor. Esto era todo. Mis manos se movieron automáticamente, una secuencia que había practicado una docena de veces en mi apartamento. Saqué la cámara, la puse en modo de video y ajusté la configuración de poca luz. Abrí la cremallera de mi bolsa, agarré el micrófono de cañón y lo enchufé. El autobús se detuvo en el arcén. Las puertas se abrieron con un suspiro. La mujer bajó sin una palabra, sin una bolsa, sin mirar hacia atrás. Las puertas se cerraron. El autobús comenzó a moverse. Presioné la lente de la cámara contra el cristal frío de la ventana, con los nudillos blancos. Pulsé grabar. A través del visor, la vi. Una figura solitaria, caminando directamente lejos de la carretera, justo como el chico. Se movía con ese mismo propósito inquietante, como de ensueño. Mantuve la cámara sobre ella mientras se encogía en la distancia, una forma pequeña y oscura contra un fondo aún más oscuro. Y luego, vi la luz. Tenue al principio, luego más fuerte. El mismo pulso incoloro y estroboscópico. Estaba exactamente donde ella caminaba. Hice zoom tanto como pude, pero el zoom digital solo convirtió la imagen en un desastre pixelado. La luz era solo un punto parpadeante. Pero estaba allí. Lo estaba grabando. Balanceé el micrófono de cañón hacia la fuente de sonido, o más bien, hacia donde estaba la luz. Me puse los auriculares con cancelación de ruido y los enchufé al monitor de audio de la cámara. Al principio, todo lo que podía oír era el estruendo del autobús y el susurro del viento contra el micrófono.
Contuve la respiración, concentrándome. Y entonces lo oí. No era ruidoso. Era tan silencioso, enterrado profundamente bajo los otros sonidos. Un zumbido. Un zumbido bajo, palpitante y resonante. Era una nota única, imposiblemente profunda, que parecía vibrar en mis huesos más que en mis tímpanos. Era el tipo de frecuencia que sientes en la cavidad de tu pecho. Y la sensación que producía, esa fue la parte más aterradora. Esperaba algo discordante, algo siniestro o disonante. Pero esto era lo opuesto. A medida que el zumbido llenaba mis auriculares, una ola de profunda paz me invadió. La ansiedad que había estado enroscada en mi estómago durante semanas simplemente se disolvió. Mi corazón acelerado se desaceleró a un ritmo constante y tranquilo. Sentí una sensación de tranquilidad, de rectitud, que nunca he sentido en toda mi vida. Se sintió como volver a casa después de un viaje largo y difícil. Se sintió como ser comprendido. Se sintió como pertenecer. La irracionalidad de ello fue lo que me asustó. Mi mente lógica gritaba en pánico, gritando que esto estaba mal, que este sentimiento era un anestésico, un señuelo. Pero a la parte emocional de mi cerebro, la parte que estaba empapándose en ese hermoso y pacífico zumbido, no le importó. Solo quería más. Seguí grabando todo el tiempo que pude, hasta que la luz y el sonido se desvanecieron en la distancia. Finalmente detuve la grabación y me desplomé en mi asiento, con el cuerpo temblando. La sensación de paz retrocedió lentamente, dejando atrás un residuo frío y aterrador. Me quité los auriculares, y el familiar y mundano zumbido del motor del autobús sonaba áspero y feo en comparación. No me atreví a escuchar la grabación de nuevo en el autobús. Guardé el equipo con cuidado, con las manos aún temblando. Pasé el resto del viaje en un estado de alerta máxima, con un miedo profundo en guerra con el recuerdo de esa calma antinatural. Cuando llegué a casa, cerré mi puerta con llave, bajé mis persianas e importé los archivos a mi portátil. Mi santuario, mi propio apartamento, de repente se sintió endeble e inseguro. Primero, el video. Lo reproduje en mi monitor grande. Era tal como lo recordaba. La figura oscura caminando, la luz tenue y estroboscópica. Utilicé el software para mejorar el metraje, aumentando el brillo, agudizando el contraste. La figura seguía siendo una forma indistinta, pero la luz estaba más clara ahora. Fui fotograma por fotograma. No era solo un simple parpadeo intermitente. Era un patrón. Un patrón geométrico complejo y cambiante. La luz era una estructura de luz, imposiblemente intrincada, que se doblaba y desdoblaba sobre sí misma. Era simétrica, matemática. Era un lenguaje escrito en pulsos de no color. Mirarlo, incluso en la pantalla, era hipnotizante. Mis ojos trazaron las líneas cambiantes, y sentí una extraña sensación de reconocimiento. Como si alguna parte antigua e inactiva de mi cerebro supiera lo que estaba viendo, incluso si yo conscientemente no lo hacía. Luego, el audio. Me puse mis mejores auriculares y aislé la pista de audio. Filtré el estruendo del autobús y el silbido del viento. Amplifiqué el zumbido de baja frecuencia. Y ahí estaba de nuevo. Ese vibración, profundo y resonante. Al escucharlo en la seguridad de mi propia casa, sin el terror inmediato de estar allí, el efecto fue aún más potente. La profunda sensación de paz me invadió, cálida y pesada como una manta. Mis preocupaciones sobre mi trabajo, mi alquiler, mi futuro, todo parecía trivial e insignificante. Los nudos de tensión en mis hombros y cuello se desenrollaron. Sentí mi mandíbula relajarse. Esto es lo que oyeron. Esto es lo que los atrajo. No era un sonido malicioso. Era el sonido más hermoso y reconfortante que jamás había escuchado. Prometía un final para toda lucha, todo dolor, toda soledad. Prometía un lugar al que pertenecías. Lo escuché por lo que parecieron 10 minutos, pero cuando miré el reloj, había pasado una hora. Me había quedado sentado allí, mirando la pantalla negra, perdido en el sonido. Me sacudí, un shock de miedo real finalmente atravesó la plácida niebla. Esta cosa era peligrosa. No porque diera miedo, sino porque no lo hacía. Era un canto de sirena para el alma fatigada. Era una trampa tendida con un cojín de terciopelo. Sabía que no podía guardarme esto. Esto era más grande que yo. La policía pensaría que estaba loco. Pero alguien tenía que ver esto, que oír esto. Alguien más tenía que saberlo. Así que subí los archivos sin editar a un servidor seguro en la nube. Edité los mejores clips, la toma más clara del patrón de luz y el audio más limpio del zumbido. Y comencé a escribir esta publicación.
Me ha llevado horas anotarlo todo, intentar explicar la secuencia de eventos y los sentimientos que vinieron con ellos, pero han pasado 3 días desde que hice esta publicación, y algo ha cambiado. Borré todo lo que subí y volví a escribir más en esta publicación. No pude evitarlo. Después de escribir la publicación, me dije a mí mismo que había terminado. Dejaría que la mente colectiva de Internet lo analizara y yo me alejaría. Pero el recuerdo del sonido, la sensación, era como un picor en mi cerebro que no podía rascar. El silencio en mi apartamento se sentía incorrecto, agresivo y vacío. Me encontré escuchando el clip de audio de nuevo. Solo por un segundo, me dije. Solo para recordar cómo era. Ese segundo se convirtió en minutos. Los minutos se convirtieron en horas. He tenido el audio reproduciéndose en bucle. Al principio, estaba asustado. Luché contra ello. Pero después de un tiempo, el miedo simplemente se desvaneció. Fue reemplazado por otra cosa. Comprensión. La paz que trae es una clarificación. Despoja todo el ruido inútil de la vida moderna. La ansiedad, la ambición, la sensación constante e irritante de no ser suficiente. Todo eso es estática. Y el video, el patrón de luz. También lo he estado viendo en bucle. El audio y el video están conectados. El latido del zumbido es el ritmo del pulso de la luz. Son dos partes del mismo todo. Una única pieza de comunicación. Y lo entiendo ahora. Mi cerebro solo necesitaba tiempo para ajustarse, para aprender el lenguaje. Puedo verlo muy claramente. La forma en que las líneas se cruzan, la forma en que la geometría florece y se retrae. No sé por qué estaba tan asustado. No hay nada que temer. Es una invitación. Estaba equivocado sobre lo que vi. Esas personas, las que desaparecieron, eran solo peregrinos. El patrón tiene sentido ahora. Es un mapa. Las líneas cambiantes muestran un camino a través del espacio mismo. Es una llave, una secuencia para desbloquear algo. Es un hogar. Esa es la única palabra para ello. Un lugar donde todas las piezas rotas de ti encajan perfectamente. Un lugar de pertenencia total y absoluta. He estado viviendo toda mi vida en un mundo gris y borroso, y por primera vez, puedo escuchar la música y ver la luz con perfecta claridad. Todo lo demás se siente como un sueño. Esta es la única cosa real. Acabo de comprar un billete de autobús de solo ida. El próximo viaje nocturno sale en unas horas. Tengo que volver. Tengo que verlo por mí mismo. Nunca debí mirar en el espejo de mi apartamento. Mira un espejo ahora mismo. Ahora imagina que por solo un segundo, la persona que te mira ya no eres tú. Yo tampoco creía que eso fuera posible, hasta que los espejos de mi apartamento dejaron de comportarse como tales. Espero que alguien aquí haya visto algo parecido antes, porque realmente no quiero ser la única persona pasando por esto. Necesito a alguien que realmente entienda lo que está pasando. Algo en los espejos de mi apartamento no está actuando como debería. Antes de que pienses que estoy bromeando o privado de sueño, déjame explicar cómo empezó esto. Y para eso, necesito contarte un poco más sobre mí y dónde vivo. Mi nombre es Seth Morrow, vivo en un pequeño apartamento de alquiler en las afueras de Asheville, Carolina del Norte, un viejo edificio de ladrillo que cruje cuando cambia la temperatura y huele ligeramente a pino del bosque que tiene detrás. Es un pequeño apartamento de un dormitorio, salón al frente, una cocina estrecha a un lado, y un pasillo corto que conduce al baño y al dormitorio al final. Me mudé hace 2 meses para estar más cerca del trabajo. El lugar no es perfecto, pero es tranquilo, y la tranquilidad se sentía bien. O eso parecía. No elegí Asheville porque fuera pacífico, lo elegí porque era práctico. Mi antiguo trayecto al trabajo estaba arruinando mis tardes, y cuando un colega mencionó una unidad libre en las afueras de la ciudad, cerca del trabajo, junto a una red de senderos, la tomé. Nunca he sido exigente con el lugar donde vivo: 4 paredes, agua caliente, un sitio donde dejar mis llaves, eso suele ser suficiente. Esas primeras semanas se sintieron normales de la mejor manera posible. Despertar, café, ducha, trabajo, volver a casa, calentar algo del congelador, ver un poco de tele, intentar dormir. Los fines de semana, a veces daba un paseo corto por el camino del bosque detrás del edificio. El aire olía más limpio allí, más fuerte, un poco resinoso, pino, probablemente. A veces sacaba el coche en su lugar y conducía hasta Hendersonville, para ver a mi familia por unas horas. Era solo un viaje corto, una excusa fácil para salir del apartamento, y en las noches más tranquilas, la brisa que venía de los árboles se colaba directamente por mis ventanas abiertas. Me recordaba que la vida no necesita mucho para sentirse en calma.
No tuve ninguna advertencia de que algo andaba mal. Solo cosas pequeñas al principio, nada dramático, nada en lo que nadie pensaría dos veces, un crujido en las tuberías, el frigorífico zumbando de forma irregular, el suave raspado de mi vecino de arriba arrastrando una silla, el tipo de sonidos que hacen los edificios viejos para recordarte que están vivos. Me instalé en una rutina, en el trabajo me encargaba del inventario de una pequeña tienda de equipo para actividades al aire libre en el centro, un trabajo que requiere concentración tranquila pero no mucha conversación, aún así, me llevaba bien con la mayoría de la gente allí, especialmente con Evan. Él también era nuevo, empezó una semana después de que yo me mudara, amable de forma discreta, se reía de las mismas cosas tontas que yo me reía durante los turnos de reposición, a veces íbamos por un sándwich a la cafetería de enfrente antes de volver a casa. Nada profundo, solo un compañero de trabajo decente convirtiéndose en un amigo decente. La cuestión es que la vida era aburrida de una manera cómoda, normal, predecible. Luego comenzaron los incidentes con el espejo. El primer incidente fue lo suficientemente pequeño, me estaba cepillando los dientes antes de ir a trabajar, medio despierto, inclinado hacia el espejo del baño, mientras escupía en el lavabo, vi que mi reflejo parpadeaba, nada extraño en eso, excepto que yo no había parpadeado, todavía no, el mío vino medio segundo después. Me quedé mirándome, tal vez lo entendí mal, tal vez parpadeé sin darme cuenta, niebla matutina en el cerebro, nada dramático, terminé de arreglarme y lo dejé pasar. Ese día en el trabajo, el incidente seguía invadiendo mi cerebro, no obsesivamente, solo el tipo de pensamiento que vuelve cada pocas horas como un picor, intenté describírmelo en términos sencillos, tal vez tuviste un tic, tal vez fue tu visión periférica, tal vez estás cansado. Pero el ritmo se seguía reproduciendo en mi cabeza, un parpadeo es una acción tan simple, no olvidas la sincronización de eso. No se lo conté a nadie, obviamente no quería sonar ridículo. Ese fin de semana, traté de olvidarlo, dormí hasta tarde, preparé café, intenté tratarlo como cualquier otra mañana tranquila, pero cuando pasé por la puerta del baño, algo me hizo mirar el espejo de nuevo, no para comprobar, solo una mirada pasajera. Mi reflejo no estaba haciendo nada extraño, sin parpadeo, sin retraso, pero su postura me llamó la atención, yo estaba a mitad de paso, girando ligeramente hacia la cocina, en el espejo, parecía que ya había terminado el giro, una fracción por delante de mí. La diferencia era minúscula, el tipo de cosa que podrías achacar al ángulo o al desenfoque por movimiento, pero no se sintió así, se sintió deliberado, como si se hubiera ajustado antes que yo. Me quedé allí por unos segundos, probando pequeños movimientos, ladeando la cabeza, moviendo los hombros, todo se alineó perfectamente de nuevo, como si se hubiera corregido en el momento en que me detuve. Me dije a mí mismo que no era nada, solo el aturdimiento del fin de semana, pero la rareza me siguió el resto del día, sentada en el fondo de mi mente como una palabra fuera de lugar que no podía dejar de buscar. Un par de días después, volvió a pasar mientras me peinaba antes de trabajar, me incliné hacia el espejo para arreglar la parte de atrás y capté el movimiento por el rabillo del ojo, mi reflejo se enderezó una fracción antes que yo, fue sutil, pero inconfundible. Culpé al espejo deformado, el edificio es viejo, el cristal probablemente está abombado o desigual, la refracción hace cosas raras a veces, incluso quité el espejo de la pared para revisar la parte trasera, una placa de metal, sólida, sin daños, lo limpié, lo volví a montar, y traté de no volver a pensar en ello. Esta vez se me quedó grabado, en el trabajo me sentí desequilibrado todo el día, seguí mirando el pequeño espejo montado detrás de la caja, revisándolo cada vez que pasaba, no pasó nada extraño, lo que solo me hizo sentir más cohibido. Finalmente, durante el almuerzo, se lo mencioné a Evan, no de forma dramática, más como una queja aleatoria. «Oye, pregunta extraña», dije, «¿los espejos alguna vez tienen lag?» Él levantó la vista de su sándwich, «¿Lag?» Respondí de forma reflexiva, «Ya sabes, te mueves, y el reflejo se ve un poco mal». Él resopló, «Suena a que tu apartamento está embrujado». Puse los ojos en blanco, «Sí, claro». Se suavizó y dijo, «¿En serio? El vidrio viejo hace eso, especialmente las cosas muy viejas, antes de que usaran la fabricación de vidrio flotado, las láminas nunca eran perfectamente planas, tenías estas pequeñas ondulaciones en la superficie que hacían que los reflejos se vieran estirados o ligeramente retrasados, la casa de mi abuela tenía un par de esos espejos antiguos, si te movías incluso un poco, el reflejo como que se doblaba, nada se alineaba bien». Levanté una ceja, ¿cuándo te convertiste en un experto en vidrio? Él sonrió, «No lo soy, simplemente crecí en una casa llena de cosas viejas y desiguales».
Tenía sentido, suficiente sentido para que me permitiera apoyarme en esa explicación. Por un día o dos. Pero una vez que notas un patrón, tu mente se niega a dejarlo en silencio. A la mañana siguiente lo probé deliberadamente, levanté mi mano lentamente hacia el espejo, mi reflejo se movió conmigo, hasta que, justo antes de que mi mano llegara al cristal, la mano reflejada se detuvo, como si no estuviera segura de qué tan cerca debía estar, solo por un instante, pero la pausa fue real, se sintió como alguien tratando de igualar la sincronización y fallando por una fracción. Me dije a mí mismo que necesitaba dormir más. Ese día en el trabajo no volví a mencionarlo, pero Evan notó que estaba más callado. ¿Estás bien?, preguntó mientras reponía linternas frontales. Solo cansado, dije. Él asintió, sin indagar, una razón por la que nos llevábamos bien, mantenía las cosas simples. Pero a medida que pasaba el día, seguí reproduciendo la duda del espejo, la pequeña pausa, la extraña incertidumbre en mi propio reflejo, no fue dramático, estaba demasiado controlado para eso. Eso fue lo que más me molestó, se sintió intencional. Durante la semana siguiente evité el espejo del baño tanto como pude, de hecho, lo cubrí con una toalla de baño para no tener que mirarlo ni siquiera por error, me afeité usando el tacto, salpicando agua a tientas, cualquier cosa para mantener mis ojos lejos del cristal, me hacía sentir ridículo, pero algo en confrontar mi reflejo directamente hacía que se me apretara la garganta, incluso si no pasaba nada dramático, no era miedo, era la sensación de que me estaban mirando de vuelta. Durante esa semana, pequeñas cosas cambiaron. Empecé a salir antes para el trabajo solo para evitar mirarme en el espejo, empecé a cepillarme los dientes inclinado lejos del lavabo, chocaba con esquinas, perdía objetos. Y me sentía estúpido, completamente estúpido. Eso fue lo que me impulsó a actuar. El lunes, mi primera oportunidad real después de un fin de semana de inquietud, le pregunté a Evan después de cerrar si podía pasar por el apartamento, solo para revisar algo, dije, tratando de no sonar avergonzado. Él levantó una ceja, ¿algo mal? Solo quiero otro par de ojos. Él estuvo de acuerdo. Condujimos juntos después de cenar, la vida nocturna de Asheville zumbaba débilmente en la distancia, pero el borde boscoso de mi edificio estaba en silencio, mi lugar olía a polvo y a pino tenue. Lo acompañé al baño, quité la toalla que había puesto sobre el espejo antes, y esperé. Bien, dijo, ¿qué estoy buscando? No lo sé, dije honestamente. Se quedó mirando nuestros reflejos por un buen minuto, hizo muecas, levantó las cejas, ladeó la cabeza a izquierda y derecha. Bueno, dijo finalmente, es un espejo. ¿Sin lago? ¿Sin movimiento raro? Pregunté. Se ve normal para mí. Me dio una palmada en el hombro, probablemente te asustaste la primera vez, sucede. Intenté creerle, quería hacerlo. Se quedó a tomar una cerveza, bromeó sobre cómo le debía por la labor de inspección de fantasmas, y se fue alrededor de las 9, mientras salía del estacionamiento, asomó la cabeza por la ventanilla y gritó. Si el espejo te come, me quedo con tu equipo de campamento. Me reí, una risa real, no forzada. Cuando sus luces traseras desaparecieron en la esquina, el apartamento se sintió diferente de nuevo, el silencio no era pacífico esta vez, se posó en las habitaciones como algo esperando que yo lo reconociera, incluso los crujidos familiares del edificio parecían amortiguados, como si el lugar estuviera conteniendo la respiración. Traté de ignorarlo, me hice una taza de té, puse un programa que había visto una docena de veces, cualquier cosa para dejar que el ritmo normal de la noche se restableciera, por un momento, ayudó, incluso comencé a convencerme de que Evan tenía razón, de que solo me había metido en un rincón por nada. Pero la tranquilidad no duró, cada vez que pasaba por la puerta del baño, el espejo captaba mi atención de una manera que no podía explicar, un tirón silencioso en el fondo de mi mente, como si la habitación estuviera esperando que mirara de nuevo. Finalmente no pude ignorarlo más. Volví al baño y me paré frente al espejo, relajé los hombros, y simplemente respiré, lento hacia adentro, lento hacia afuera, mi reflejo hizo lo mismo, perfectamente sincronizado. Bien. Me sentí tonto por preocuparme. Entonces exhalé bruscamente, solo una vez. Para mi total sorpresa, el reflejo, sin embargo, exhaló 2 veces. Di un paso atrás tan rápido que golpeé el mostrador detrás de mí, el reflejo dio un paso atrás en el mismo momento, no imitando mi movimiento, sino copiando la velocidad, como un compañero en un baile que finalmente había aprendido la rutina, no había expresión en su rostro más allá de la mía, solo, ¿cómo lo explico? Sincronización, una sincronización que no me pertenecía.
Por primera vez, entendí lo que estaba pasando, no me estaba imitando, me estaba aprendiendo. Cubrí el espejo del baño inmediatamente, esta vez con papel de impresora y cinta de embalar, una barrera burda, pero se sintió como hacer algo, susurró débilmente mientras el adhesivo se asentaba, pero después de eso el apartamento se quedó en silencio de nuevo. El resto de la noche se confundió en un desorden de paseos entre el baño y la cocina, tratando de darle sentido a algo, mi mente seguía diciéndome lo que Evan me dijo, vidrio viejo, ángulos extraños, privación de sueño, pero el momento de la doble exhalación se reprodujo en mi cabeza una y otra vez, claro como si todavía estuviera sucediendo, no había habido error, ni ilusión óptica, había respondido, 2 veces. Finalmente, el agotamiento me alcanzó, me acosté sin querer, todavía completamente vestido, diciéndome que solo descansaría mis ojos por 1 minuto, no creo que estuve dormido más de 5 minutos, cuando desperté con un sonido suave. Un crujido seco, papel moviéndose, no pelándose, solo moviéndose, como si algo rozara ligeramente la superficie desde detrás. Contuve la respiración y escuché otro sonido, un empujón sutil desde la parte trasera del espejo encintado, luego, quietud. No volví a dormir después de eso, me senté en el borde de la cama y esperé la mañana como un niño esperando que el trueno se detuviera, mis pensamientos seguían tartamudeando en bucles cortos e incómodos, nunca se detenían en nada por más de 1 segundo, seguí buscando mi teléfono, pensando que debería llamar a Evan, solo para escuchar a alguien despierto en el otro extremo, pero ¿qué se suponía que le iba a decir? ¿Que mi espejo del baño estaba practicando cómo empujar? Incluso imaginar las palabras me hizo volver a dejar el teléfono. Y no me atreví a ir al baño. La puerta estaba justo ahí, a solo unos pocos pies de la cama, un rectángulo más oscuro en la habitación tenue, incluso sin ver el espejo en sí, la idea de ese papel encintado moviéndose de nuevo hacía que mi estómago se retorciera, mantuve mis ojos en la puerta, temiendo que si miraba hacia otro lado, algo más pudiera pasar en el espacio que no estaba mirando. Me di otra sugerencia segura y cansada, era el edificio asentándose, el papel reaccionando a la humedad, me quedé en la cama hasta que la luz de la mañana se coló por las persianas, solo entonces me levanté y me acerqué al baño, el papel que cubría el espejo se abultaba ligeramente en un punto redondeado, no más grande que el talón de una mano, cuando lo presioné suavemente, se aplanó como papel normal, nada detrás, sin agujero, sin intruso. A estas alturas, nada me parecía normal, fui a trabajar aturdido, Evan se dio cuenta. «Te ves terrible», dijo. No dormí. Él dudó, ¿es por lo del espejo? Asentí. Él me miró con cuidado, ¿qué pasó después de que me fui? Intenté responder, pero las palabras se atascaron por 1 segundo, hizo algo raro, dije finalmente. ¿Raro cómo? Me froté la nuca, sintiéndome estúpido incluso antes de hablar, fui a revisarlo de nuevo más tarde, y cuando exhalé, él. Me detuve, buscando la frase correcta, exhaló 2 veces. Evan parpadeó lentamente, no se estaba riendo, pero tampoco estaba seguro de haberme escuchado bien. ¿2 veces? Sí, exhalé una vez, mostrándole, yo hice eso, y el reflejo lo hizo 2 veces, no al mismo tiempo, no sincronizado, solo. Me encogí de hombros con impotencia, mal. Él estudió mi cara, tratando de leer si estaba bromeando o agotado más allá de la razón, ¿y estás seguro de que no lo estabas imaginando? Sé lo que vi, dije en voz baja, cubrí el espejo justo después. Evan asintió, educado y cauteloso, el tipo de asentimiento que la gente da cuando quiere ser solidaria pero no está convencida de la historia, está bien, bueno, probablemente te abrumaste ayer, sucede. No discutí, solo asentí de vuelta. Él suspiró, necesitas que alguien calificado revise ese lugar, mantenimiento, el casero, alguien. No creo que esto sea cosa de mantenimiento, dije, un poco más bruscamente de lo que pretendía. La expresión de Evan cambió, no molesta, solo preocupada, te estás asustando a ti mismo, tío. No se equivocaba, pero tampoco tenía razón. Ese día, después de regresar del trabajo, cubrí cada espejo del apartamento, el espejo del pasillo, la puerta del armario con espejo, incluso el pequeño espejo de utilidad que guardaba en un cajón de la cocina, los encinté hasta que cada uno fue solo una superficie blanca en blanco, si la entidad necesitaba una superficie reflectante para aparecer, entonces no le daría nada que usar. Durante los siguientes 2 días, el apartamento permaneció en silencio. El silencio no me confortó, solo me hizo hiperconsciente de cada pequeño cambio en el apartamento. El zumbido del frigorífico. El tic del calentador de zócalo. El viento moviéndose a través de los árboles afuera. Revisé los espejos encintados varias veces al día.
El papel se mantuvo inmóvil. Casi me convencí de que había imaginado todo. Casi. En el trabajo, solo 2 días después del incidente de la respiración, mientras reponía equipo, pasé junto al pequeño espejo montado cerca del área de probadores. Por un segundo mi reflejo parecía normal, cansado, pero cuando me incliné para recoger una caja, el reflejo se enderezó una fracción de segundo antes que yo, solo una fracción demasiado pronto, lo suficiente para hacerme estremecer. Fingí que no lo veía. Terminé mi turno con los ojos en cualquier lugar menos en los espejos. Más tarde, en el coche, me pillé en el espejo retrovisor, no mirando fijamente, solo un vistazo normal, pero el reflejo sostuvo mis ojos una fracción de segundo más de lo que yo sostuve el suyo. Tiré del espejo hacia arriba para que apuntara al techo y conduje el resto del camino a casa con la garganta apretada cada vez que los faros pasaban por detrás de mí. Para cuando llegué a mi lugar de estacionamiento, estaba temblando. Seguí diciéndome que estaba cansado. Estresado. Perdiendo el control. Cualquier cosa menos la verdad que no quería nombrar. Esa noche, los sonidos comenzaron de nuevo. Primero el baño. Una suave flexión del papel encintado. Luego el espejo del pasillo. Un segundo empujón suave. Luego el armario del dormitorio. Un tercero, ligeramente más largo. Cada uno independiente. Cada uno lento. Cada uno deliberado. No golpeteo, no aporreo. Solo el movimiento silencioso de algo aprendiendo a empujar, no con fuerza, sino con control. Me paré en el pasillo oscuro, escuchando el papel moverse. Ninguno de los espejos mostraba nada a través de la cinta, pero el sonido solo me dijo lo suficiente. Lo que vivía en los reflejos no se había detenido cuando cubrí los espejos, simplemente había continuado practicando fuera de la vista. Mientras escribo esto ahora, el apartamento está en silencio de nuevo, pero sigo pensando en el primer espejo que cubrí, el del baño. Esa fue la superficie más temprana a la que la entidad tuvo acceso, el lugar donde primero aprendió a parpadear sin sincronización, luego a respirar sin sincronización, luego a moverse sin sincronización. Si comenzó en ese espejo, entonces ahí es donde es más fuerte. Y ese espejo está a solo 6 pies de donde estoy sentado, lo suficientemente cerca como para que pueda escuchar cada pequeño cambio quiera o no. Me da miedo quitar la cinta. También me da miedo dejarla puesta. Porque si el papel alguna vez comienza a moverse en una forma que reconozco, eso significa que ya no está practicando. Significa que está listo. Sigo mirando la puerta del baño ahora, esperando el próximo sonido. Esperando el próximo cambio en el papel. Esperando algo que no sé cómo detener. Una parte de mí quiere mudarse esta noche. Otra parte teme que lo que vive en esos espejos no esté atado al apartamento en absoluto. Ya no sé qué hacer. ¿Puede alguien decirme qué debo hacer? Todavía corriendo. No cuento esta historia en las reuniones ya. Cuando lo intenté, la gente pensó que era una metábola, una parábola de Yonki sobre consecuencias y culpa. Se lo permití. Es más fácil que ver a la gente decidir que soy dramático. Pero a veces, cuando estoy acostado en la cama y la casa está lo suficientemente quieta como para oírse respirar, puedo oír agua contra el cemento, puedo saborear algas como monedas de 1 centavo, y recuerdo la mano de Hunter deslizándose de la mía. Hunter fue mi amigo antes de ser mi lección. Nos conocimos en la parte lenta de la rehabilitación, ese tramo en el que empiezas a fingir que estás estable y todos te siguen el juego. Él tenía el tipo de humor que no pedía permiso, podía convertir la vergüenza en algo que podías llevar sin sangrar. Cuando recaí la primera vez, él no me dio un discurso, se apareció con café de gasolinera y me dejó hablar sobre el tema, se sentaba a tu lado como si todavía valieras el espacio que ocupabas. Jess solía decir que éramos artistas incomprendidos, en realidad, éramos chicos en la ruina con un soporte de teléfono barato y sin control de impulsos. Filmamos todo, invasión de propiedad, trucos tontos, cacerías nocturnas de leyendas urbanas, cualquier cosa que pudiera conseguirnos views. Cuanto peores se volvieron nuestros hábitos, más audaces se volvieron nuestras ideas. No buscábamos tanto la fama como la prueba de que existíamos. Los suburbios de Florida parecen inofensivos a la luz del día, hierba seca, aceras agrietadas, canales de drenaje que pretenden ser ríos, pero si te quedas mirando lo suficiente, el lugar comienza a sentirse mal, como si el aire recordara cosas. Jess fue quien encontró la alcantarilla. Hay un arroyo debajo de ese nuevo desarrollo, dijo, con la voz tensa por la emoción. La gente publica sobre voces ahí abajo, deberíamos hacer un flotador nocturno. Hunter se rió y me dio una palmada en la espalda, imaginando ya el caos, luego revisó el pronóstico 2 veces.
Trajo 3 linternas frontales a pesar de que solo necesitábamos 2, un kit de primeros auxilios, una cara tranquila que hacía pensar a la gente que no le molestaba nada, le gustaba saber dónde estaban las salidas. Contenido de 10 minutos, dijo, conseguimos imágenes raras, salimos, nada de ser héroes. Yo dije que sí porque no sabía cómo decirles que no en ese entonces. El día que fuimos, la humedad era suficiente para que el cielo mismo se sintiera mojado, transportamos la balsa improvisada hecha de paletas clavadas a barriles azules a través de malezas altas al lado de una cerca de malla ciclónica, la boca de la alcantarilla era un círculo negro debajo de la carretera, el tipo de abertura que te hace consciente de tus órganos. El agua estaba estancada y negra, los mosquitos pululaban alrededor de nuestros tobillos, Jess comenzó a grabar incluso antes de que la pusiéramos adentro. Balsa de los condenados, bromeó Hunter para la cámara, se inclinó hacia la luz, con una amplia sonrisa, el sudor perlado en su frente, recuerdo pensar que parecía más joven de lo que realmente era, como todos en ese entonces. Empujé para que nos fuéramos, tratando de mantener la respiración constante, la balsa crujió pero se mantuvo, el canal se tragó nuestra pequeña estela, y las orillas se cerraron con cañas y basura y intentos fallidos de paisajismo, Jess narraba en ráfagas, medio susurrando como si el silencio fuera contenido, Hunter se extendió cerca del borde, fingiendo que no estaba nervioso. Yo era el único que miraba el agua. Desde la distancia, el canal parecía poco profundo, un lugar por donde goteaba la escorrentía del vecindario después de las tormentas, pero debajo de nosotros era más oscuro, más pesado, moviéndose lento y sin sentido como si fuera dueño de más historia de la que un suburbio debería tener, de vez en cuando algo golpeaba los barriles. Botellas, ramas, tal vez peces. Siempre se sintió con propósito. Cuanto más nos alejábamos, más desaparecían las casas, el canal se dividió detrás de una pantalla de espadañas, tragándose cualquier vista de la carretera, el aire también cambió, más fresco, metálico, menos ordinario, las cañas amortiguaban todo, incluso nuestras voces, como si el sonido tuviera que luchar para salir. Hunter se aclaró la garganta, si me dan hilo occidental, los demando a los dos. Jess dirigió la cámara hacia él sin decir nada, a ella le gustaba captar reacciones reales más que la actuación, yo respetaba eso de ella, la honestidad, incluso cuando era cruel. El canal se estrechó hasta que la balsa apenas cupo, las cañas se arquearon sobre nosotros como costillas, rozando nuestros hombros y goteando agua marrón, cada vez que mi pértiga tocaba el fondo, sentía que el limo se deslizaba como un aliento. Entonces las cañas a nuestra derecha se movieron. No era el viento, no era un balanceo perezoso, algo más grande había empujado en línea recta, Jess bajó el teléfono, Hunter se deslizó hacia atrás, las piernas dentro de la balsa, los ojos fijos en la curva. Sin salpicaduras, sin crujidos, solo una ausencia. Sostuve la pértiga contra el fondo para evitar que nos desviáramos, podía escuchar mi propio pulso, agudo y húmedo. Hunter susurró, ¿qué fue eso? No respondí, el agua a nuestro alrededor se sintió más tensa, como si el canal estuviera estrechando su enfoque. Las cañas más adelante se estremecieron de nuevo, más fuerte esta vez, como si algo estuviera cortándolas con intención. Jess susurró, ¿estás viendo esto? Pero su voz sonó distante. Hunter se inclinó hacia la orilla, probablemente sea un perro, dijo, pero ni siquiera él se lo creyó. Entonces las cañas se abrieron. Un hombre salió disparado, desnudo, pálido, sucio, los músculos rígidos como cables de tensión, y corrió directamente hacia nosotros sin reducir la velocidad, sus pies golpearon el barro, luego el agua más profunda, pero no detuvo su paso, no estaba gritando, no se estaba riendo, parecía concentrado, como si hubiera memorizado dónde estaríamos. Jess gritó y dejó caer el teléfono. La balsa se volcó. Clavé la pértiga en el canal para girarnos, pero se deslizó inútilmente a través del cieno, Hunter se apresuró a ponerse de pie, resbalando en la madera mojada, tratando de empujar con las manos. «Empuja», gritó Jess. Empujé la pértiga profundamente y tiré con fuerza, la balsa se tambaleó. El pie de Hunter patinó. Cayó por la borda con un jadeo de sorpresa. El agua se lo tragó al instante. «Hunter». Caí de rodillas y lo busqué, sumergiendo ambos brazos en el canal, agarré su camisa una vez, tela resbaladiza y pesada, pero se deslizó más profundamente, los brazos agitándose bajo la superficie. Jess me agarró el hombro, tratando de estabilizarme, lo busqué una y otra vez, sintiendo solo corriente fría y malezas.
El corredor golpeó la balsa lo suficientemente fuerte como para mecerla, sus manos golpearon las paletas, los dedos arañando para agarrarse, Jess lo pateó, sollozando, medio ciega por el pánico. Me apoyé contra los barriles y empujé con la pértiga, forzándonos a avanzar por el canal. El corredor perdió pie y se deslizó bajo el agua, volvió a subir cerca de la orilla, todavía moviéndose con ese impulso en blanco, corriendo incluso mientras estaba hasta la cintura, hasta el pecho, como si el agua no tuviera autoridad sobre él. Hunter salió a la superficie una vez. Jadeando, ojos abiertos. «Agárrame». Me abalancé y le agarré la muñeca, hueso y piel fríos, se ancló a mí como si yo fuera el último objeto que quedaba en el mundo. Por un segundo pensé que lo teníamos. Luego la balsa se desvió, la pértiga nos empujó hacia adelante, su peso arrastró mi brazo hacia la línea de flotación. Jess gritó, «No te metas». Las uñas de Hunter se clavaron en mi antebrazo, tiré con todo lo que tenía, algo bajo la superficie tiró en sentido contrario. Nuestras manos se separaron con una suavidad repugnante. Su rostro se hundió sin salpicar. El corredor se detuvo en el borde del agua más clara, como si hubiera una línea que no cruzaría, se quedó allí, hasta la cintura, el pecho agitándose, todavía mirándonos. Luego se dio la vuelta y desapareció de nuevo en las cañas. Nos alejamos a la deriva en línea recta, empujados por una corriente que no había notado antes, como si el canal hubiera terminado con nosotros y estuviera impaciente por dejarnos ir. Para cuando llegamos a una carretera y detuvimos un camión de jardinería, Jess apenas podía hablar, yo dije que Hunter se resbaló, que intenté salvarlo, que entramos en pánico, no mencioné al hombre en las cañas. El policía que tomaba mi declaración parecía aburrido, escribió «se sospecha alcohol o drogas» antes de que terminara una frase. Los equipos de búsqueda rastrearon el canal durante horas, encontraron a Hunter a la tarde siguiente, atrapado contra un aliviadero de cemento, sin marcas, sin trauma, nada que sugiriera algo extraño, se culpó al agua, siempre lo es. Jess reprodujo el pocometraje que sobrevivió al pánico, haciendo zoom en las sombras, tratando de convencerse de que a Hunter lo habían jalado en lugar de barrerlo. Yo traté de mantenerme sobrio, el miedo hace eso por un tiempo. Dejamos de hablar después de eso, no de inmediato, pero rápidamente, cada vez que mi teléfono se iluminaba con su nombre, algo dentro de mí se tensaba, como si me hubiera despertado sumergido de nuevo. Jess nunca encontró la calma, me dijo una vez que podía escuchar pasos pesados caminando en su patio trasero por la noche, rodeando la casa en círculos perfectos, le dije que era la pena y el insomnio, no me creí completamente a mí mismo. A unos meses después, ella recayó fuertemente. Me enteré de su sobredosis por un amigo en común, ataúd cerrado, su madre preguntó si alguien de esos días de YouTube hablaría en el funeral, pero nadie lo hizo. Me paré en la parte de atrás de la funeraria con mis manos en los bolsillos, deseando poder disculparme con ella por haber dicho alguna vez que sí. Después del servicio, me senté solo en mi coche, no lloré, todo en mí se sentía enjuagado. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de Jess, uno que nunca había visto, enviado semanas después de que Hunter se ahogara y meses antes de que ella muriera. Lo abrí sin respirar. Todavía le oigo correr. El manitas. Cuando compré la casa en Maple Street para reformar, pensé que había tenido suerte. La casa necesitaba mucho trabajo, pero el precio era justo y el vecindario era tranquilo. Era el tipo de calle donde la gente mantenía sus céspedes cuidados y lavaba sus coches los domingos. Lo único que no tuve en cuenta fue el hombre que vivía justo a mi izquierda. Su nombre era Arthur. Aprendí su nombre por el buzón, pero nunca nos presentamos formalmente. Era un hombre alto y delgado que siempre vestía un mono de trabajo gris. Cada vez que miraba por mi ventana, estaba trabajando en algo. Estaba pintando su valla, limpiando sus canalones o reorganizando su garaje. Parecía el vecino perfecto si necesitabas pedir prestada una herramienta. No me di cuenta entonces de que su obsesión por arreglar cosas no terminaba en su límite de propiedad. Comenzó siendo algo pequeño. Aproximadamente un mes después de mudarme, llegué a casa del trabajo y encontré mi césped delantero perfectamente cortado. Yo no había contratado a nadie, y ciertamente no lo había hecho yo mismo. Miré hacia la casa de Arthur. Estaba en su camino de entrada, puliendo el cromo de su camioneta. No me miró. Supuse que solo estaba siendo amable, una especie de gesto de bienvenida al vecindario. Agité una mano de agradecimiento en su dirección, pero él mantuvo la cabeza gacha, frotando una mancha en el guardabarros. Una semana después, me fijé en mi buzón. Estaba oxidado e inclinado hacia un lado cuando compré la casa.
Entré en el camino de entrada después de un largo turno y vi que estaba completamente recto. El óxido había desaparecido y lo habían pintado de un negro brillante. Esta vez, me sentí un poco incómodo. Era un buen gesto, claro, pero se sentía raro que tocara mi propiedad sin preguntar. Decidí dejarlo pasar. Odio la confrontación, y técnicamente, me estaba haciendo un favor. La escalada comenzó en otoño. Estaba teniendo problemas con la puerta trasera. La madera se había deformado y se atascaba cada vez que intentaba abrirla. Planeaba lijarla el fin de semana. Pero cuando me desperté un jueves por la mañana y fui a sacar al perro, la puerta se abrió silenciosamente. Me congelé. Examiné el marco. La madera había sido cepillada recientemente. Había pequeños montones de aserrín en el porche. El estómago se me encogió. Esto significaba que había estado en mi porche trasero mientras yo dormía adentro. Había estado parado a centímetros del cristal, usando herramientas, raspando la madera. Caminé hacia la valla que separaba nuestros patios. Quería gritar, decirle que se mantuviera alejado. Pero el patio estaba vacío. Su casa estaba en silencio. Instalé una cámara de seguridad esa tarde. La apunté directamente al camino de entrada y al porche trasero. Revisé la transmisión constantemente en mi teléfono. Durante 3 semanas, no vi nada. La cámara solo captaba ardillas y el ocasional coche que pasaba. Empecé a relajarme. Me convencí de que tal vez solo había sido paranoico, o tal vez él captó el mensaje cuando vio que se instalaba la cámara. Luego vino la noche de la tormenta. La electricidad se fue alrededor de las 9 de la noche. Toda la calle se quedó a oscuras. Encendí algunas velas en la sala de estar y traté de leer, pero el silencio de la casa era denso. Alrededor de la medianoche, decidí irme a la cama. Apagué las velas y me abrí camino a tientas por el pasillo hasta el dormitorio. Me desperté unas horas más tarde. La tormenta había pasado, pero la casa estaba en un silencio sepulcral. Al principio no sabía qué me había despertado. Me quedé allí en la oscuridad, escuchando. Luego lo olí. Era un olor químico fuerte. Olía a aceite y grasa. Me senté lentamente. La puerta de mi dormitorio, que generalmente crujía ruidosamente debido a las viejas bisagras, comenzó a moverse. Se abrió a la deriva, centímetro a centímetro, sin hacer un solo sonido. Alguien había engrasado las bisagras. Busqué el bate de béisbol que guardaba debajo de la cama, con el corazón latiéndome contra las costillas como un pájaro atrapado. Vi una silueta parada en el umbral. Era él. Llevaba ese mono gris. No sostenía un arma. Sostenía un destornillador y una pequeña lata de lubricante. Dio un paso dentro de la habitación. No me miró. Miró el tablón del suelo cerca del pie de mi cama. Se arrodilló, con movimientos tranquilos y profesionales, y colocó la punta del destornillador contra un tornillo en el suelo. Lo giró lentamente. Estaba apretando los tablones del suelo para evitar que crujieran. Grité. Fue un sonido crudo y aterrorizado que finalmente rompió su trance. Me miró, y por primera vez, vi su rostro claramente a la luz de la luna. Parecía confundido. Parecía genuinamente dolido de que yo estuviera molesto. Se puso de pie, volvió a meter el destornillador en su cinturón y salió de la habitación. No corrió. Simplemente se alejó, como si hubiera terminado un trabajo y estuviera marcando la salida por el día. Me encerré en el baño y llamé a la policía. Para cuando llegaron, se había ido. Encontraron su puerta trasera abierta. Su casa estaba vacía, despojada de muebles. Parecía que nadie había vivido allí durante años, excepto por un taller en el sótano. La policía investigó mi casa. Lo que encontraron me revolvió el estómago. No solo había arreglado la puerta y el suelo. Encontraron que los tornillos de los cierres de mis ventanas habían sido reemplazados por unos que podían abrirse desde el exterior. Encontraron que las rejillas de ventilación de mi baño habían sido ensanchadas. Encontraron un panel de acceso al espacio de arrastre en mi armario que había sido engrasado y equipado con un nuevo tirador. No había estado irrumpiendo para lastimarme. Había estado irrumpiendo para mantener la casa, para optimizarla para su acceso. Quería poder moverse por mi casa sin hacer ruido. Quería ir y venir a su antojo, como un fantasma. Me mudé inmediatamente. No podía quedarme en una casa que él conocía mejor que yo. Ahora vivo en un complejo de apartamentos cerrado, en el último piso. No tengo jardín. No tengo buzón. Pero a veces, cuando el hombre de mantenimiento del edificio viene a arreglar un grifo que gotea o a cambiar una bombilla, tengo que salir de la habitación. Ya no soporto el sonido de las herramientas. No soporto el olor a aceite.
Y todas las noches, antes de dormir, reviso las bisagras de la puerta de mi dormitorio para asegurarme de que sigan chirriando. El por qué mi hija Sara sigue diciendo que está con Papá Noel. Un día, mi hija Sara y yo conseguimos una casa nueva después de que mi esposa falleciera. La casa tenía 4 dormitorios, una sala de estar grande y 2 baños. Estábamos felices de tener una casa grande para nosotros. Mi hija dijo, ¿puedo tener mi propia habitación? Yo dije, sí, por supuesto, porque ella ya quería dormir sola y no con sus padres, así que estaba feliz en su cama. 4 horas después, era la hora de la cena. Dije, Sara, ven, es hora de cenar. No vino. Después de 2 gritos más, vino. Y me pareció extraño porque siempre venía a la primera, no después de 2 gritos. Le dije, Sara, ¿por qué no bajaste? Ella dijo, me divertí mucho con Santa. Dije, ¿qué? Aquí no hay Santa, tontita. Ella dijo, sí, lo había. Me pareció que solo estaba bromeando porque solo tiene 6 años. Luego le dije, entonces, ¿qué dijo? Ella dijo, tiene una sorpresa para ti. Yo dije, oh, está bien, es tu amigo imaginario, ¿verdad? Sara dijo, no, él estaba realmente en mi habitación. Empecé a sentir escalofríos. No podría ser, ¿verdad? La cena terminó. Dije, vete a la cama y no más bromas. Ella dijo, está bien. Yo también me fui a la cama. Entonces oí una risa. Sonó como jo, jo, jo. Dije, ¿quién podrá ser? Fui a revisar a mi hija, pero estaba profundamente dormida. Debo haberlo imaginado. Así que volví, pero luego oí la misma risa de nuevo, era jo, 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 y venía de abajo. Bajé a revisar. Vi leche, galletas y un árbol de Navidad. Dije, nunca puse un árbol de Navidad. Faltan 2 semanas para Navidad, y nunca puse leche y galletas en la mesa. No podía ser mi hija, es demasiado pequeña para hacerlo. Y vi una nota al lado del árbol de Navidad que decía, será mejor que celebres la Navidad en 2 semanas, y decía de Santa Claus, y había marcas de sangre en la nota. Me asusté, subí corriendo y me fui a dormir. Me desperté y bajé. No había árbol de Navidad, ni galletas, ni leche en la mesa. Dije, juro que lo vi anoche. No puede ser, tal vez estaba en mi cabeza. Y vi a Sara. Ella dijo, Santa me hizo panqueques por la mañana mientras dormías. No, de ninguna manera. ¿Cómo? Ella dijo, él realmente me los hizo. Entonces pensé, no puede estar en mi cabeza, ¿verdad? Le dije, ¿dónde están los panqueques? Ella dijo, ven a la cocina, te los muestro. Así que los vi, había panqueques. Ella dijo, prueba uno. Probé uno, estaba tan rico. Nunca podría hacer este panqueque. Le dije, ¿quién lo hizo? Ella dijo, Santa. ¿Dónde está? Ella dijo, no puedo decírtelo. Me asusté tanto cuando dijo no puedo decírtelo, me dio escalofríos. Dije, definitivamente necesito una cámara para saber si realmente está diciendo la verdad, pero tiene que estar lista mañana. Así que fuimos a Chuck E. Cheese para salir por la noche con mi hija. Ella dijo, me encanta Chuck E. Cheese, y entramos. Ella dijo, vi al mismo Santa Claus saludándome. Dije, ¿dónde? Está justo detrás de ti. Miré hacia atrás, no había nadie. Dije, deja de bromear, disfrutemos del lugar de diversión. Luego vi a un amigo que conozco. Se acercó y dijo, hola. Le dije, ¿te importa si puedes cuidar a mi hija mañana mientras voy a comprar algo importante? Y por favor, no me llames, voy a estar ocupado. Él dijo, está bien. Luego volvimos a casa y mi hija no parecía normal, se veía muy extraña. Le dije, ¿estás bien? Se dio la vuelta con una gran sonrisa. Le dije, ¿por qué sonríes? Ella dijo, me divertí mucho con Santa. Dije, no puede ser. Luego llegamos a casa. Dije, vete a la cama, no más bromas. Ambos nos fuimos a la cama, pero vi la casa muy extraña. Los sofás y las mesas de la sala de estar se habían movido de manera diferente y la televisión se había movido a otro lugar. Me asusté, nunca moví la televisión, no puedo ser yo. Luego le dije a Sara, alguien movió esto por la mañana. Ella no me respondió. Luego le dije, no importa, solo vete a la cama. Ella dijo, está bien, de una manera extraña. Luego se fue a la cama. Yo me fui a la cama, pero las luces de mi dormitorio estaban encendidas y vi una nota que decía, no olvides dejar la leche y las galletas en una mesa para mi merienda. Dije, ¿qué diablos se supone que significa eso? Luego no hice lo que decía la nota, es una pérdida de tiempo.
Luego dormí con la luz encendida porque no puedo dormir en la oscuridad. Pero luego las luces comenzaron a parpadear solas y después de eso escuché la misma risa extraña, y luego se fue la electricidad. Todavía estaba en la cama y mi puerta estaba cerrada, y escuché que mi puerta se abría lentamente con un crujido, como si alguien la estuviera abriendo, pero las luces estaban apagadas. No podía ver nada. Escuché pasos extraños que se acercaban más y más, y una respiración pesada. No sonaba como mi hija, era mucho más pesada y extraña. Tuve la sensación de que algo estaba parado en mi habitación, observándome dormir. Me asusté y dije, ¿quién es? ¿Eres tú, Sara? Pero no hubo respuesta, así que me asusté tanto que me escondí debajo de mi manta. Luego escuché golpes y luego los pasos sonaron como si se estuvieran alejando, y escuché un número desconocido. Después de que contesté, escuché una risa, jo, 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 y dijo, ¡Feliz Navidad!, de una manera espeluznante. Después de eso, las luces se encendieron de nuevo. Dije, estoy tan feliz de que las luces se hayan encendido. Necesito una cámara y Sara se queda en casa pase lo que pase. A la mañana siguiente, Sara vino a mí y dijo, estabas caminando dormido. Dije, no, no lo estaba dormido. Luego dijo, había Santa por la mañana a las 4 de la madrugada, cocinándome panqueques, y luego se fue. Lo disfruté. Pero yo dije, de ninguna manera. Luego llegó el niñero y dijo, encantado de conocerte, viejo amigo. Dije, pasa, voy a salir en 6 horas a recoger algo importante. Él dijo, está bien. Después de que terminaron las 6 horas, salí para ir a algún lado. Y el niñero se quedó en casa por la noche con mi hija. Él dijo, cuidaré de ella y no te llamaré ni molestaré. Así que fui a la tienda a recoger la cámara y me dijeron, ¿por qué necesitas una cámara? Dije, solo es importante. Luego escuché una llamada perdida del niñero. No contesté. Me pregunté por qué me estaba llamando. ¿Podría ser algo extraño o algo así? Pero lo ignoré. Después de que obtuve la cámara, volví a casa y dije, espero que esté bien. Luego abrí la puerta y todo estaba oscuro. Dije, ¿qué? Estoy seguro de que estaba aquí cuidando a mi hija en la sala de estar, pero no está aquí. Estoy tan asustado. ¿Qué le pasó? Y todavía veo su coche afuera. ¿Dónde está? Revisé toda la casa y vi a Sara. ¿Dónde está él? Ella dijo, no puedo decírtelo. Me asusté. Mi hija está empezando a darme escalofríos, y quise decirle a la policía que revisara dónde estaba, pero no quiero molestar a su familia por esto, así que lo dejé pasar. Luego escuché un golpe extraño, pero lo ignoré. Luego puse cámaras alrededor de la casa para poder revisar lo que sucedía por la mañana. Luego revisé mi teléfono. Él había dicho, hay un hombre extraño y espeluznante vestido de Santa tratando de asustarme, y tu hija también se veía aterradora. Estaba tratando de correr, por favor, ven a ayudarme. Dijo, oh. No, de ninguna manera. Debería haber escuchado, pero no importa lo que pasó, es demasiado tarde. Mi culpa por no ser lo suficientemente atento. Pero él dijo que mi hija daba miedo. No, no puede ser. Así que puse una cámara en su habitación para ver si estaba bien. Luego me fui a la cama. Dormí y vi una nota que decía, será mejor que te deshagas de esas cámaras o ya verás. Dije, no voy a escuchar esas notas porque haré lo mío. Después de dormir, me desperté y revisé mi cámara. Primero vi que yo estaba durmiendo y Sara estaba durmiendo en otra habitación, y vi la sala de estar. Pensé que vi a alguien parado allí, pero la cámara se quedó en blanco y no vi nada. Escuché risas extrañas y también escuché a mi hija reír, y luego escuché pasos extraños. Y luego la cámara se encendió, la cámara de la sala de estar. Vi a un hombre extraño vestido de Santa Claus, pero la habitación estaba demasiado oscura para ver la cara. Y puedo decir que la figura estaba mirando la cámara y observándola, pero vi un árbol de Navidad cerca de él. Fue extraño. Y luego vi a mi hija en la cámara, también estaba extraña. Estaba mirando la cámara, su rostro parecía muy pálido. Grité mientras miraba la cámara mientras era de noche. Luego la cámara se quedó en blanco y no vi nada. Pero luego la cámara volvió a encenderse. Esta vez vi una cara. Era la figura que estaba vestida de Santa, pero esta vez vi una cara. Era tan aterradora que no pude describirla. Así que rápidamente dejé de mirar. Luego bajé y le dije a Sara, ¿estuviste despierta por la noche? Ella dijo, no, no lo estaba. Dije, sí, lo estuviste. Así que le mostré la cámara, pero la cámara cambió y no mostraba nada de lo que pasó anoche. Dije, juro que vi a Santa y te vi despierta.
Pero no había nada que mostrar a la cámara. Luego dije, no necesito una cámara, solo me está volviendo loco. Así que tiré todas las cámaras, pero luego escuché un ruido extraño. Las puertas se cerraban solas y las cosas se movían en la cámara antes de que la tirara. Pero luego cambié de opinión, no la tiraré. Así que la guardé para el día siguiente. Luego me llamó un teléfono. Era la familia de mi amigo. Dijeron, ¿dónde está? Dije, yo, no lo sé, porque no quería decirles, ya que se asustarían. Así que guardé todo y quería mudarme de esta ciudad. Luego llegó la noche de nuevo y fui a mi habitación a dormir, pero luego escuché a mi hija gritar. Corrí rápidamente a su habitación para revisar, pero no la vi. Así que di la vuelta a la casa para encontrarla, pero no estaba por ningún lado. Luego escuché una risa extraña, jo, jo, jo. Bajé las escaleras. Vi una figura que estaba de espaldas a mí. No podía ver su cara, pero estaba allí parada, dándome la espalda. Luego subí y volví a bajar. Todavía estaba allí, en el mismo lugar. Luego grité y se dio la vuelta. Vi a un santa. Era tan aterrador que corrí. Corrí fuera de la casa y llamé a la policía para que revisaran la casa, que había un santa allí que se iba a llevar a mi hija. No puedo encontrarla. Y había una caja en mi coche, y era una muñeca que se parecía a mi hija y decía, hola, ¿cómo estás, papá? Grité y la tiré. Luego la policía dijo, no podemos encontrar a nadie. Luego dije, creeré en Santa porque yo, no lo haré. Estaré en peligro. Y nunca volví a ver a mi hija. Al día siguiente, escuché un teléfono sonar. Lo cogí y escuché jo, 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 y dijo, deberías haber seguido las reglas. Si lo hubieras hecho, habrías estado a salvo, pero es demasiado tarde. Luego el teléfono se cortó y mi teléfono se rompió. Ahora vivo en una casa nueva y todo está bien.